Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Efesios capítulo 3. El ministerio de Pablo como apóstol a los gentiles. Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Por esta causa yo, Pablo. Pablo continúa la idea del capítulo anterior, la reconciliación de judíos y gentiles en un solo cuerpo. Efesios 2:22 habla de la iglesia como morada de Dios. Al decir por esta causa, él conecta esa unidad con su propio llamado apostólico. No escribe como teólogo aislado, sino como ministro comprometido. Lo que cree, lo vive. Su identidad y misión están ligadas al misterio del Evangelio. Prisionero de Cristo Jesús. Pablo no se define como prisionero de Roma, sino de Cristo. Filipenses 1:13, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Aunque fue encarcelado por predicar, su visión era espiritual. Cristo es su Señor aún en cadenas. Su sufrimiento no es castigo, es vocación. Cada circunstancia está bajo el dominio de Cristo. Aún preso, se sabe siervo libre. Sus ataduras glorifican al Señor. Por vosotros los gentiles. Pablo declara que su encarcelamiento es por vosotros los gentiles, revelando que su ministerio misionero fue la causa de su sufrimiento. Efesios 6:20 dice, por el cual soy embajador en cadenas. La palabra etn, gentiles, subraya que su llamado incluía a todas las naciones fuera de Israel. Pablo no sufre por desobediencia, sino por obediencia al encargo divino. Su vida era una ofrenda viva en favor de la expansión del Evangelio. Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si es que habéis oído. Pablo inicia diciendo si es que habéis oído, usando una expresión condicional que no expresa duda, sino una suposición razonable. Es como decir, puesto que ciertamente han oído. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír. El verbo causate, habéis oído, implica tanto escuchar como comprender. Pablo está apelando al conocimiento previo de los efesios sobre su ministerio apostólico entre ellos. De la administración de la gracia de Dios. La frase de la administración de la gracia de Dios se refiere al encargo especial que Pablo recibió. La palabra griega oikonomía, administración, indica la gestión de un plan o casa. 1 Corintios 4:1 dice, se nos tenga por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo no era dueño de esa gracia, sino administrador de ella para el beneficio de otros. Era una responsabilidad sagrada. Que me fue dada para con vosotros. Pablo aclara que esta gracia me fue dada para con vosotros, enfatizando el propósito específico hacia los gentiles. Efesios 3:8 confirma, a mí, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles. La expresión fue dada, edot en griego, resalta que no fue autoimpuesta, sino una concesión divina. Pablo entiende su apostolado como un don de Dios para bendecir a otros y extender el Evangelio. Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Que por revelación me fue declarado el misterio. El Evangelio no fue producto de invención humana, sino revelación divina. Gálatas 1:12, no lo recibí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no lo aprendió de los apóstoles, sino directamente del Señor. El misterio se refiere al plan oculto de Dios que ahora ha sido manifestado, la unidad en Cristo. Esta revelación transformó su vida, su mensaje y su misión. Fue un abrir de ojos eterno. Como antes lo he escrito brevemente. Pablo se refiere a su mención anterior del misterio en como antes lo he escrito brevemente. Esta referencia apunta probablemente a Efesios 1:9 donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El verbo egrapsa, he escrito, muestra que ya había introducido este tema, aunque no en detalle. La palabra brevemente implica que ahora se expandirá más. Pablo prepara así al lector para una revelación más profunda del misterio de Cristo.
Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo lo cual. Pablo motiva a los efesios a leer con atención lo que ha escrito, pues las escrituras revelan verdades profundas. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. No basta con escuchar, es necesario meditar. La lectura espiritual abre el entendimiento. Pablo reconoce que el mensaje no es simple, pero sí accesible por la gracia. Dios revela su voluntad mediante su palabra. La verdad es comprensible para el creyente. Podéis entender cuál sea mi conocimiento. Pablo dice podéis entender cuál sea mi conocimiento refiriéndose a la comprensión que los creyentes pueden tener de su revelación recibida. El verbo noe, entender, implica percepción profunda, no solo información superficial. 2 Timoteo 2:7 dice, el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo quiere que los creyentes capten la amplitud del misterio revelado. No es un secreto elitista, sino un conocimiento accesible por la fe y la iluminación espiritual. En el misterio de Cristo. El misterio no es algo místico o escondido para siempre, sino una verdad que estaba oculta y ahora se ha manifestado. Colosenses 1, 26-27, el misterio, ahora ha sido manifestado, que es Cristo en vosotros. Este misterio es la inclusión de los gentiles y la unidad de todos en Cristo. No fue conocido en plenitud antes, pero ahora sí. Cristo es el centro del misterio. En él todo se revela y se entiende. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Esta verdad fue oculta en tiempos pasados, aunque había sombras y profecías. Romanos 16, 25-26, el misterio ha sido manifestado por las escrituras de los profetas. Los patriarcas y profetas no conocieron completamente el plan de inclusión. Solo tenían fragmentos, símbolos, promesas. El diseño completo fue guardado hasta la venida de Cristo. Dios lo reveló en el tiempo perfecto. A los hijos de los hombres. Esto resalta que ninguna generación anterior, ni los sabios ni los piadosos, accedieron a esta revelación como ahora. Mateo 13:17, muchos profetas desearon ver lo que veis, y no lo vieron. Pablo subraya la grandeza del privilegio actual. No es una verdad descubierta por estudio, sino revelada por el cielo. Dios decidió abrir los ojos ahora, no antes. La revelación es un acto soberano. Como ahora es revelado. La revelación no es solo nueva, es más clara y completa. Hebreos 1:1-2, Dios nos ha hablado por el Hijo. El misterio fue dado a conocer con precisión y plenitud en esta dispensación. La luz ha llegado y disipó las sombras. En Cristo todo se explica. La iglesia primitiva recibió un caudal de revelación nunca antes visto. Es un tiempo de claridad espiritual sin precedentes. A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La fuente de esta revelación es el Espíritu Santo, no el intelecto humano. 2 Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él reveló a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento el plan eterno de Dios. La iglesia fue edificada sobre esa revelación. No eran visionarios naturales, sino voceros divinos. El Espíritu sigue revelando la verdad de Cristo. Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que los gentiles son coherederos. Ya no son extranjeros ni inferiores, sino herederos al mismo nivel. Gálatas 3:29, si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Coherederos con los judíos, con acceso a la misma herencia celestial. No tienen menos promesas, sino las mismas. En Cristo, la herencia no se divide, se comparte. Cada creyente tiene derecho pleno a lo eterno. La gracia iguala y enriquece. Y miembros del mismo cuerpo. Ya no hay dos pueblos, sino uno solo. 1 Corintios 12:13,
Todos fuimos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos. No hay superioridad nacional, solo unidad espiritual. Cada miembro es parte del cuerpo viviente de Cristo. Juntos forman un organismo en el que Cristo es la cabeza. Esta verdad destruye toda barrera étnica, cultural o religiosa. La Iglesia es una en esencia. Y copartícipes de la promesa. Pablo declara que los gentiles son y copartícipes de la promesa, unidos a los judíos en las bendiciones divinas. El término subkoinos, copartícipes, implica compartir activamente los beneficios del Evangelio. Efesios 2:13 afirma: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. La promesa incluye la salvación, el Espíritu Santo y la herencia eterna. No son añadidos de segunda clase, sino coherederos plenos en Cristo. En Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio es el medio por el cual esta unidad y herencia son posibles. Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. En Cristo, por medio del Evangelio, se recibe todo. La buena noticia une, transforma e incorpora. Jesús es el centro de todo beneficio. Sin Él no hay promesa ni herencia. Con Él, todo es nuestro. Efesios 3:7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Del cual yo fui hecho ministro. Pablo afirma que su servicio al Evangelio no es elección propia, sino llamado divino. 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Fue hecho, es decir, constituido por Dios, no por hombres. Su ministerio nace de lo alto. Él no se autoproclamó, fue designado por Cristo. Ser ministro no es un rango, es una responsabilidad sagrada. Pablo se ve como siervo, no como figura. Por el don de la gracia de Dios. El llamado al ministerio no se recibe por mérito, sino como regalo. Romanos 12:6, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. La gracia no solo salva, también capacita. Pablo entendía que todo lo que hacía venía de la gracia. No era autosuficiente, dependía del favor divino. Cada habilidad, cada revelación, fue dada. Su labor es gracia en acción. La vocación es un regalo que me ha sido dado. La pasividad del verbo indica que Pablo no se atribuye ningún logro. Gálatas 1:15, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Todo lo que recibió fue donado. Él reconoce la fuente de su llamado. La humildad del ministro es esencial para la fidelidad. Su autoridad no nace de sí mismo, sino de aquel que lo envió. Fue recipiente, no productor. La gloria pertenece a Dios. Según la operación de su poder. El ministerio de Pablo era sostenido por el poder sobrenatural de Dios. Colosenses 1:29, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No se trata de fuerza humana, sino del dunamis divino. La operación del Espíritu era lo que lo habilitaba. Cada fruto, cada avance, era resultado del poder celestial obrando. Su vida era un testimonio de lo que Dios puede hacer con un vaso rendido. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo se ve a sí mismo con profunda humildad. 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No finge humildad, recuerda su pasado como perseguidor. Se siente indigno del llamado, pero profundamente agradecido. El verdadero ministro nunca olvida de dónde fue sacado. Su humildad engrandece la gracia. Pablo es ejemplo de transformación. Me fue dada esta gracia. Repite que su ministerio no es recompensa, sino don inmerecido. 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. No se adueña de su misión, la recibe como encargo. Todo lo que hace nace de la generosidad divina. La gracia no solo lo salvó, lo envió.
Pablo nunca pierde la conciencia de ser un vaso de misericordia. Cada paso es guiado por ese favor de anunciar entre los gentiles. Su tarea específica fue predicar el Evangelio a quienes estaban fuera del pacto. Hechos 9:15, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. No fue misión fácil, pero fue divina. El apóstol entregó su vida por los que no conocían a Dios. Su ministerio rompió fronteras culturales y religiosas. Anunciar es proclamar con claridad. Era su pasión y propósito. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio revela tesoros que no pueden ser plenamente explorados. Romanos 11:33, o profundidad de las riquezas de Dios. Cristo es un océano de gracia, verdad, justicia y amor. Cada parte del Evangelio abre una nueva dimensión de su grandeza. Inescrutable no significa inaccesible, sino inagotable. A medida que predicaba, más descubría. Su mensaje era Cristo y sus riquezas eternas. Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y de aclarar a todos. El propósito de Pablo no era solo anunciar, sino iluminar. Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando y enseñando, para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. El Evangelio no es para unos pocos entendidos, es para todos. Pablo deseaba que todos comprendieran el plan de Dios. Aclarar implica hacer accesible lo que antes estaba oculto. Su mensaje no era ocultismo, sino revelación. ¿Cuál sea la dispensación del misterio? Se refiere al plan o administración divina que antes estaba encubierto. Efesios 1:10, reunir todas las cosas en Cristo. Este misterio es la inclusión de los gentiles en el cuerpo de Cristo, ahora manifestado. La dispensación implica cómo Dios administra su propósito redentor. Pablo explica el tiempo, la forma y el alcance de ese plan. Su predicación hacía visible la intención eterna de Dios. Escondido desde los siglos en Dios. Este misterio estuvo oculto por siglos, no porque Dios no quisiera revelarlo, sino porque no era el tiempo. Romanos 16, 25-26, el misterio ha sido manifestado. No fue idea humana, sino divina. Estaba en el corazón de Dios desde la eternidad. No fue descubierto, fue revelado. Ahora se anuncia a todo el mundo. El plan escondido es ahora proclamado con poder. ¿Qué creó todas las cosas? Pablo recuerda que el Dios que revela el misterio es también el Creador soberano. Isaías 45:12, yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. El que creó el universo es el mismo que diseñó el plan redentor. Todo lo creado está bajo su control. La creación y la redención provienen del mismo origen. Su poder creativo asegura el cumplimiento de su propósito. Él es Señor de todo. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Pablo introduce aquí una dimensión majestuosa, la sabiduría de Dios no es unidimensional, sino múltiple en expresión. Romanos 11:33, o profundidad, cuán insondables son sus juicios. La palabra multiforme sugiere diversidad y perfección en cada ángulo. Su plan redentor muestra amor, justicia, poder, paciencia y soberanía. Dios no obra con una sola estrategia, sino con perfecta sabiduría en cada aspecto. Sea ahora dada a conocer. Lo que antes estuvo oculto, ahora se revela con claridad. Colosenses 1:26, el misterio, ahora ha sido manifestado. La revelación no es para guardar, sino para proclamar. Ahora marca el momento de iluminación espiritual. La sabiduría de Dios no solo se enseña, se demuestra. Su plan redentor es la mayor evidencia. El Evangelio es la expresión visible de su mente eterna. Por medio de la Iglesia. La Iglesia no solo recibe el Evangelio, lo refleja y lo manifiesta. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo.
Dios escogió a su pueblo como vitrina de su gloria. A través de la unidad y redención del cuerpo de Cristo, el mundo y el cielo ven su sabiduría. La Iglesia es instrumento vivo del propósito eterno. Su existencia predica la gracia. No es espectadora, es protagonista. A los principados y potestades en los lugares celestiales. La revelación no es solo para humanos, seres celestiales observan el despliegue del plan de Dios. Primera de Pedro 1:12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ángeles y demonios contemplan el poder de la cruz reflejado en la Iglesia. El cielo aprende del carácter de Dios mirando su obra en nosotros. Es un espectáculo cósmico donde Dios revela su sabiduría. El escenario es eterno. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno. Este plan glorioso no es reciente, sino eterno. 2 Timoteo 1:9, según el propósito suyo y la gracia, antes de los tiempos de los siglos. Dios no improvisa. Su propósito fue fijado desde antes de la creación. La Iglesia y la redención no son respuestas a la caída, sino parte de un diseño eterno. Nada ocurre al azar. Todo tiene origen en su voluntad inmutable. ¿Qué hizo en Cristo Jesús? Cristo es el centro del propósito eterno. Colosenses 1:16-17, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios ejecutó su plan en y por medio de Cristo. No hay bendición fuera de Él. Todo lo que Dios ha determinado fluye a través de su Hijo. Jesús es la plenitud del plan. No fue instrumento accidental, sino la piedra angular de todo lo eterno. Él es el eje de la historia. Nuestro Señor. Pablo no menciona a Cristo solo como figura teológica, sino como Señor personal. Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El plan eterno no es frío ni distante, nos conecta a un Señor vivo. Él reina, guía, salva y transforma. No es solo Salvador, es gobernante. Su señorío nos implica y nos asegura. El propósito eterno tiene rostro y nombre. Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En quien tenemos seguridad. La relación con Dios en Cristo no es incierta, sino firme. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El creyente no camina en temor, sino en seguridad. No se basa en emociones, sino en la obra consumada de Cristo. Estamos seguros de su amor, su perdón y su presencia. Esta seguridad es parte de nuestra herencia. En Cristo no hay inseguridad espiritual. Por medio de la fe en Él. La fe es el canal mediante el cual esta realidad se hace efectiva. Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe en Jesucristo. No es fe general, sino fe centrada en Cristo. Creer en Él nos conecta con su obra y su persona. La fe no es solo creencia, es dependencia. En ella recibimos, confiamos y descansamos. La fe nos traslada a su presencia. Efesios 3:13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por lo cual pido que no desmayéis. Pablo intercede para que los efesios no se desanimen al ver su sufrimiento. 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. El desánimo surge fácilmente cuando el líder sufre, pero Pablo quiere fortalecer su fe. Él no dramatiza su prisión, la convierte en motivo de ánimo. Pide que no caigan en desesperanza, sino que vean el propósito. El creyente no debe vivir por apariencias, sino por verdad. A causa de mis tribulaciones por vosotros. Pablo explica que su sufrimiento es a causa de mis tribulaciones por vosotros, indicando que su encarcelamiento era resultado de su ministerio a los gentiles. Efesios 6:20 dice, por el cual soy embajador en cadenas. La palabra lipsis, tribulaciones, refleja presión, angustia intensa. Pablo no se lamenta, sino que ve su sufrimiento como parte del plan de Dios. Su padecimiento era para que ellos recibieran el Evangelio libremente.
las cuales son vuestra gloria. Pablo transforma el sufrimiento en motivo de honra para los creyentes. Colosenses 1:24, me gozo en lo que padezco por vosotros. Sus tribulaciones produjeron bendición para ellos, el Evangelio les fue anunciado. Lo que el mundo ve como derrota, Dios lo convierte en victoria. Su prisión es parte de la redención de los gentiles. Por eso es su gloria. La cruz precede a la corona. Oración por la plenitud espiritual de los creyentes. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa. Pablo se refiere al propósito eterno de Dios revelado en Cristo y al acceso seguro al Padre que ya explicó. Efesios 3:12, tenemos seguridad y acceso. Ante tal grandeza, Él responde en oración. La teología lo lleva a la devoción. No se conforma con entender, se postra. La revelación impulsa la adoración. Pablo ora no por rutina, sino con propósito profundo. Su oración nace de lo eterno. Doblo mis rodillas. Pablo dice doblo mis rodillas, una expresión de profunda reverencia y humildad ante Dios. Arrodillarse era una postura común de súplica intensa, como muestra 2 Crónicas 6:13, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel. La palabra camp, doblar, sugiere una rendición total. Aunque era común orar de pie, Pablo elige esta postura para reflejar la seriedad de su oración. Indica sumisión absoluta a la voluntad divina. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es presentado como Padre en relación con el Hijo y con nosotros. Juan 20:17, mi Padre y vuestro Padre. Esta relación muestra intimidad y autoridad. No ora a un Dios lejano, sino a un Padre cercano. Y lo hace en el nombre del Señor Jesucristo. El acceso al Padre está garantizado por el Hijo. Pablo ora desde la seguridad de la filiación. Él conoce el corazón paternal de Dios. Efesios 3:15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre. El Padre es la fuente de toda identidad verdadera. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Tomar nombre implica origen, autoridad y pertenencia. Las familias no son producto del azar, sino del diseño de Dios. Él da nombre porque da propósito. Todo lo que es auténtico y eterno proviene de Él. El nombre revela naturaleza. Dios define a los suyos. Toda familia en los cielos. Esto puede referirse a los ángeles fieles o a los redimidos ya glorificados. Hebreos 12:22-23 menciona la congregación de los primogénitos y los espíritus de los justos hechos perfectos. En los cielos hay familia, adoradores, hijos del mismo Padre. La redención trasciende lo terrenal. El cielo no está separado, sino en comunión con nosotros. Todo lo redimido es un solo pueblo. Y en la tierra. Aquí se incluyen los creyentes vivos, redimidos por Cristo, parte de la Iglesia. Efesios 1:10, reunir todas las cosas en Cristo, en el cielo y en la tierra. La familia de Dios está dispersa, pero unida. Hay diversidad de pueblos, culturas y tiempos, pero una sola familia espiritual. Dios es Padre de todos los que creen. Cada cristiano tiene identidad y pertenencia en Él. Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que os dé. Pablo pide a Dios que conceda algo específico a los creyentes, como parte de su intercesión. Santiago 1:17, toda buena dádiva, desciende de lo alto. No se trata de méritos, sino de provisión divina. Dios es el dador generoso de todo bien. Pablo no ora por cosas materiales, sino por fuerza espiritual. Él reconoce que solo Dios puede proveer lo que transforma el alma. Su oración apunta al crecimiento interior. Conforme a las riquezas de su gloria. No pide según nuestra necesidad, sino según la abundancia de Dios. Filipenses 4:19, mi Dios suplirá, conforme a sus riquezas en gloria.
Esto habla de la medida ilimitada del recurso divino. Dios no da por gotas, sino en proporción a su gloria. Esa gloria es el resplandor de su ser. Lo que Él ofrece supera todo límite humano. Su generosidad es digna de su majestad. El ser fortalecidos con poder. El objetivo es que los creyentes reciban fortaleza espiritual. Isaías 40 horas y 29 minutos, Él da esfuerzo alcanzado. No pide comodidad ni prosperidad, sino fuerza interna. El poder, gramo dunamis, es poder dinámico y eficaz. No se trata de energía emocional, sino de vigor espiritual sostenido por Dios. Esta fortaleza nos capacita para soportar, avanzar y obedecer. Sin este poder, el cristiano se debilita. En el hombre interior. El enfoque de Dios es el corazón, no la apariencia. 2 Corintios 4:16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. El hombre interior es nuestra vida espiritual, donde habita el Espíritu. Allí ocurre la verdadera transformación. Dios trabaja desde adentro hacia afuera. El exterior puede sufrir, pero el interior se fortalece por su gracia. Por su Espíritu. El Espíritu Santo es el agente que fortalece al creyente. Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. No podemos vivir la vida cristiana sin su poder. Él da vigor, guía, convicción y consuelo. No actúa desde fuera, sino desde dentro. Su presencia activa capacita al creyente para vivir en victoria. Pablo reconoce su total dependencia del Espíritu. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Para que habite Cristo. La oración busca que Cristo no solo esté presente, sino que habite, es decir, que tenga residencia permanente. Juan 14:23, vendremos a Él y haremos morada con Él. Habitar implica señorío, comunión y permanencia. Cristo no visita, mora. No basta con creer, se trata de que Él gobierne cada área del corazón. Pablo desea una experiencia profunda y constante de su presencia. Por la fe. La morada de Cristo en el corazón se efectúa por medio de la fe. Gálatas 2:20, Cristo vive en mí, por la fe en el Hijo de Dios. No es por sentimientos, rituales ni emociones, sino por confiar activamente en Él. La fe es el canal que permite a Cristo reinar en nosotros. Es la fe la que lo acoge, lo honra y lo obedece. Sin fe, no hay habitación. Cristo habita donde se le cree y se le ama. En vuestros corazones. El lugar donde Cristo mora es el centro mismo de nuestra vida interior. Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia. El corazón representa voluntad, pensamiento y afecto. No se trata de una religión externa, sino de una comunión íntima. Cristo quiere gobernar desde dentro, no desde fuera. Su presencia transforma pensamientos, decisiones y deseos. Su trono está en el corazón redimido. A fin de que, arraigados y cimentados en amor. El resultado de su habitación es estabilidad espiritual fundada en el amor. Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en él. Arraigados como árbol firme, cimentados como edificio sólido. El amor de Cristo es tanto la raíz como el fundamento. Todo crecimiento y permanencia depende de vivir en ese amor. No se trata de emociones superficiales, sino de una base sólida. El amor nos afirma. Efesios 3:18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Seáis plenamente capaces de comprender. Pablo ora para que los creyentes no solo experimenten el amor de Cristo, sino que también lo comprendan espiritualmente. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta capacidad viene del espíritu, no del intelecto humano. Es una comprensión que transforma, no solo que informa. Entender este amor requiere revelación y madurez espiritual. Con todos los santos.
Pablo subraya que el entendimiento espiritual es colectivo con todos los santos, no individualista. La palabra agios, santos, se refiere a todos los creyentes apartados para Dios. 1 Corintios 1:2 dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. El conocimiento del amor de Cristo no es aislado, sino vivido en comunidad. La madurez espiritual se alcanza en unidad con el cuerpo de Cristo. ¿Cuál sea la anchura? Esta expresión sugiere el alcance universal del amor de Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor abarca a toda tribu, lengua, pueblo y nación. No está limitado por geografía ni condición. Abarca al perdido, al débil, al rebelde y al despreciado. No hay rincón que su gracia no pueda tocar. Su anchura es la amplitud de su misericordia. La longitud. La longitud habla de su duración eterna. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. El amor de Cristo no se agota ni cambia con el tiempo. No hay principio ni fin para su fidelidad. Su amor fue antes de la creación y permanecerá después del juicio. Él no ama por temporadas, sino con constancia infinita. Su amor nos sostiene durante toda la vida y la eternidad. La profundidad. Esto refleja su capacidad de alcanzar lo más bajo del pecado y del sufrimiento. Salmo 40:2, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Su amor desciende hasta donde el hombre ha caído. Nada es demasiado oscuro para su luz. Él tocó leprosos, perdonó adúlteras y rescató a pecadores. Su amor no huye del dolor ni del pecado. Baja a lo más hondo para levantar. Y la altura. Se refiere a lo sublime de su propósito para con nosotros, sentarnos en lugares celestiales. Efesios 2:6, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Su amor nos eleva de la culpa al trono. No solo nos rescata, nos exalta. La altura de su amor nos lleva a la gloria. No hay límites a lo que Él quiere hacer con quienes ama. Su amor nos levanta más allá de lo imaginable. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo. Pablo desea que este amor no solo se entienda intelectualmente, sino que se experimente personalmente. 1 Juan 4:16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Este conocimiento no es teórico, es íntimo. Es el resultado de caminar con Él, ser perdonado por Él y vivir en comunión con Él. Conocer su amor transforma el alma, renueva la mente y llena el corazón. Que excede a todo conocimiento. Su amor no puede ser comprendido por lógica humana. Isaías 55:9, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Es un amor que supera toda expectativa, toda experiencia previa y todo razonamiento. Nadie puede medirlo completamente. Por más que lo exploremos, siempre habrá más. Su amor es mayor que el dolor, que la culpa, que la distancia y que el pecado. Para que seáis llenos. El propósito de este conocimiento no es admiración pasiva, sino llenura activa. Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él. Dios desea llenar cada rincón del corazón del creyente. No quiere creyentes vacíos, sino rebosantes de su presencia. Ser lleno implica satisfacción, propósito y poder. Su amor es el canal por donde Dios nos llena de sí mismo. De toda la plenitud de Dios. Una expresión profunda que apunta a estar completamente saturados de la vida y carácter de Dios. Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No significa que nos volvamos dioses, sino que seamos reflejo de su carácter. Su plenitud incluye santidad, gozo, paz, sabiduría y poder. Es el ideal del cristianismo, ser semejantes a Cristo en todo. Es la meta del amor redentor. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y a aquel que es poderoso.
Dios es omnipotente, y Pablo lo exalta como el único capaz de cumplir lo que ha pedido en oración. Jeremías 32 horas y 17 minutos, oh Señor Jehová. No hay nada que sea difícil para ti. Su poder no tiene límites ni disminución. No hay obstáculo que lo frene, ni petición que lo exceda. Él es capaz de lo imposible. Su poder no depende del hombre, fluye de su propio ser. Es digno de toda confianza. Para hacer todas las cosas. Su poder abarca todas las áreas de la vida del creyente. Marcos 10:27, para los hombres es imposible, mas para Dios, todo es posible. No hay necesidad fuera de su alcance. Él puede salvar, sanar, proveer, restaurar y transformar. Su soberanía gobierna cada detalle. No solo puede algunas cosas, sino todas. Y las hace conforme a su sabiduría perfecta. Nada queda fuera de su capacidad. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pablo usa una doble expresión intensificada en griego, uperek perisou, que implica sobreabundancia. Isaías 64:4, ni oído oyó, ni ojo vio, lo que Dios preparó. Él no solo responde, sobrepasa. Va más allá de nuestras palabras y aún de nuestros pensamientos. Lo que no imaginamos, Él ya lo ha determinado. Su generosidad siempre supera nuestras expectativas. Su respuesta es desbordante. Según el poder que actúa en nosotros. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos actúa ahora en el creyente. Efesios 1:19-20, la supereminente grandeza de su poder, que operó en Cristo. Este poder no es abstracto, opera activamente en su pueblo. Nos transforma, sostiene, impulsa y guía. Es poder espiritual en acción diaria. Dios no trabaja desde lejos, lo hace desde dentro. Su poder es nuestra fuerza presente. Efesios 3:21. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria. Pablo concluye adorando. Toda doctrina y oración deben culminar en gloria para Dios. 1 Corintios 10:31, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta doxología honra a quien lo merece todo. No hay mayor fin que su exaltación. Toda revelación apunta a su majestad. La gloria no es compartida, es suya. El hombre recibe gracia, pero Dios recibe gloria. Esa es la finalidad eterna. En la Iglesia. La Iglesia es el escenario donde se manifiesta y se devuelve la gloria a Dios. Primera de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Redimidos, unidos y transformados, los creyentes proclaman su grandeza. Cada testimonio, adoración y obediencia glorifica su nombre. La Iglesia fue creada para exaltar a su Señor. No es un club, es un altar. Glorificarlo es su misión eterna. En Cristo Jesús. Toda la gloria ofrecida al Padre se da a través del Hijo. Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el mediador, el modelo y el motivo. En Él se reveló la gloria de Dios. Por Él vivimos y adoramos. Cada alabanza y acción debe pasar por el filtro de su obra redentora. Sin Cristo, no hay gloria verdadera. Él es el canal perfecto entre la Iglesia y el Padre. Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La gloria de Dios no tiene fecha de expiración. Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono, sea la gloria, por los siglos de los siglos. Esta expresión abarca toda la eternidad. La alabanza no cesará. En el cielo, la gloria será total, perfecta e ininterrumpida. La Iglesia glorificará a Dios por siempre. Amén confirma y sella esa verdad. Es una declaración eterna de adoración.